Hola, hoy día vamos a ver nuevamente el texto expositivo. La clase anterior estuvimos hablando de este texto y dijimos que su propósito era informar. O sea, el texto expositivo tiene como propósito informar, a diferencia del texto que habían visto anteriormente, que era el texto argumentativo, que tiene como propósito persuadir. O sea, convencer al lector. El texto expositivo tiene como propósito informar y sus características son que su contenido es jerarquizado. ¿Qué quiere decir esto? Que va de lo más importante a lo menos importante. La información es objetiva. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo opinar. Yo solo estoy informando, a diferencia del texto argumentativo donde yo sí podía opinar. Se escribe en tercera persona. ¿Qué es en tercera persona? Yo no puedo decir yo el otro día fui al jardín, sino el hombre fue el otro día al jardín. Eso es tercera persona. Y su vocabulario es claro y preciso. Palabras definidas. Hay dos tipos de texto expositivo. El divulgativo, que es para todas las personas, eso que encontramos en las revistas, para personas que no necesariamente tienen que tener tanto conocimiento del tema. Y está el especializado, que es para los que tienen conocimiento del tema. Por ejemplo, las revistas de medicina, los artículos de medicina, de psicología. La estructura externa basa en una introducción, donde yo expongo el tema, planteo de qué voy a hablar, un desarrollo donde entrego la información y la conclusión donde hago una síntesis de esta idea. Su organización interna es lo que vamos a ver hoy día en profundidad. ¿Qué es la organización interna? Es cómo los párrafos se van ordenando, cómo la información se va organizando. Tenemos la estructura de secuencia. Esto es en que los hechos se van presentando de manera temporal. Primero batimos la leche, luego le agregamos huevos, por ejemplo. ¿Dónde encontramos mucho este tipo de textos? También en los textos históricos. Los marcadores textuales que me permiten identificarlos son aquellos como en primer lugar, después, a continuación, por último. Ejemplo. En la evolución del fútbol nacional se distinguen tres grandes fases. En los años 60, años después y en los 90. Si se dan cuenta, vamos ordenando históricamente los hechos. La estructura de descripción es típico de los textos o fragmentos que exponen las características de un objeto o de una persona o de un fenómeno. Cuando yo defino, por ejemplo, un paisaje, un cuadro, un instrumento científico. Los marcadores que me los permiten distinguir es a la izquierda, debajo, a ambos lados, por detrás, entre otros. Un ejemplo. La cubierta externa del ojo es un tejido muy fuerte constituido por una formación fibrosa, gruesa, llamada esclerótica. Por delante, la esclerótica se continúa con la córnea, la parte transparente por la cual entra la luz del ojo. Estructura de comparación. Como su nombre lo indica, yo comparo dos elementos, sus semejanzas y o sus diferencias. Se emplean mucho marcadores textuales como de contraste, sin embargo, a diferencia, en cambio, o aquellos de analogía, asimismo, de igual modo, de la misma manera. Un ejemplo, el oro y el bronce tienen un color amarillento y un brillo intenso. Sin embargo, ambos se diferencian. Estructura de enumeración. Es cuando se entrega un listado, una serie de elementos de la misma clase o categoría que se yuxtaponen conformando una lista, o sea, se ponen uno junto al otro. Los marcadores típicos de estos son por una parte, por otra. Donde hay un ejemplo. Es cierto que estamos hablando de un país, España, que ha sufrido en los últimos 3 años una transformación no fácilmente equiparable. Aquí es donde empieza a enumerar. Nuestra sociedad ha pasado de la dictadura a la democracia, de la religiosidad a la indiferencia,
del apotilicismo a la participación, de la moralidad victoriana a la libertad absoluta. ¿Se dan cuenta cómo empieza a enumerar los hechos que han ocurrido? Estructura de causa y efecto. Esta estructura se da cuando yo presento las consecuencias de un hecho. Por ejemplo, se da mucho en los textos científicos, en los que se exponen acontecimientos o las razones que han conducido a una situación o desencadenado un proceso. Los marcadores típicos son los de causa y consecuencia. Por consiguiente, de manera que por esto... Acá tenemos un ejemplo donde la causa está al final y la consecuencia al principio. En los últimos años se ha visto un aumento en la cantidad de aves migratorias que viajan desde América del Norte hacia América del Sur. Esa es la consecuencia. ¿Cuál es la causa? ¿Por qué estas aves han migrado? Se debe en parte al cambio climático ocurrido a nivel mundial. Sin embargo, la causa principal, y ahí tenemos un conector que nos permite identificar este tipo de texto, es la adopción de medidas protectoras de los países latinoamericanos, que han tomado medidas para conseguir el aumento de la población de las aves. Por ejemplo, un ejemplo mucho más sencillo. Me duele la rodilla porque me caí. Entonces, esta sería la consecuencia y esta sería la causa. Ahora, estructura, problema, solución, la última estructura que vamos a ver hoy. También es propio de los textos históricos y propio de los donde se plantea una situación conflictiva. O sea, tenemos un problema y luego presento las soluciones. Un ejemplo. Todos los inviernos se producen en Chile grandes lluvias que provocan gravísimos problemas. Las casas se inundan, los ríos colapsan, el sistema de alcantarillado falla y las personas quedan expuestas a enfermedades respiratorias. Hasta ahí tenemos un problema. Para frenar de raíz estos problemas se requieren políticas públicas de protección, prevención y control. Esa es la solución para el problema que se plantea arriba, que es los graves problemas que se producen debido a las lluvias. Espero les haya quedado claro porque ahora les toca a ustedes. En la guía de esta semana van a encontrar 5 ejercicios donde se les presentan pequeños párrafos. Estos párrafos ustedes tienen que indicar si es de secuencia, descripción, enumeración, causa-efecto, problema o solución o otro que se plantee posteriormente. En esta parte ustedes van a encontrar también pequeños fragmentos. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Como ya estamos resumiendo la unidad, lo que aquí tienen que decir es si este párrafo es argumentativo o expositivo. ¿Cómo lo van a identificar? Si acá solo informa, sería informativo, expositivo. Si alguien está emitiendo una opinión, o sea, es subjetivo porque es lo que cree el que está hablando, sería argumentativo. Cualquier duda, no duden en preguntarme por el WhatsApp y estamos hablando. Espero su tarea el lunes y acuérdense que el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Vamos chicos, yo sé que están cansados, pero se puede. Así que espero su tarea la próxima semana.